A lo largo de las últimas semanas, en las redes sociales de China se ha hablado muchísimo de la kill line o la línea de ejecución. El término viene del mundo de los videojuegos y se refiere a esa situación en la que apenas quedan unos píxeles en la barra de vida. Tu personaje o el enemigo de turno sigue comportándose igual, pero basta un golpe para que todo se acabe, y se está aplicando con un sentido sociológico a las personas que viven económicamente al límite, de manera que un poco de mala suerte basta para acabar en la ruina o sin hogar. Sin embargo, lo más llamativo aquí es que los internautas chinos no se referían a la realidad de su país, sino a la de los Estados Unidos. Nosotros ya os hemos contado en más de una ocasión que aquí hace 15 o 20 años mucha gente sentía una gran admiración por países ricos como los Estados Unidos. Pese a que los norteamericanos ya arrastraban serios problemas de desigualdad, los chinos sentían que las cosas en su país estaban peor y no les faltaba razón. A finales de los 90 y comienzos de los años 2000, China era un país con pobreza extrema, zonas rurales muy necesitadas de infraestructura y servicios básicos y barrios urbanos con tasas de criminalidad preocupantes. Los barrotes que vemos en tantas ventanas de lo que llamamos barrios viejunos son un recuerdo de ello. Yo llegué en el año 2011 y mi sensación era de eso, de admiración con solo decir que venía de la Europa rica, y con mis compañeros de Francia, Alemania, Estados Unidos o Canadá era todavía más obvio. Mucha gente nada más saber que venía de España me decía: buen país, desarrollado, ¿cuánto gana la gente allí más o menos? Y la cosa se mantuvo más o menos así hasta la pandemia. Para entonces ya se había erradicado la pobreza extrema y la brecha entre las zonas rurales más desfavorecidas y las zonas urbanas se había reducido. Pero desde mi punto de vista, y esto es algo muy cuestionable, esa reacción de ¡hala! Vienes de un país rico se fue debilitando, sobre todo cuando los chinos compararon la reacción de las autoridades a todos los niveles en China y en unos cuantos países occidentales, incluidos los Estados Unidos. Entonces pasó una cosa muy curiosa: cuando me preguntaban de dónde era y le respondía, notaba menos admiración o cero admiración, y en su lugar me encontré cada vez más con reacciones del tipo: tranquilo, aquí estás a salvo. La verdad es que no sé ni cuántas veces me lo dijeron, y creo que tuvo mucho que ver con las cifras de fallecidos que llegaban de nuestros países. Ya sabemos que en China también al final mucha gente acabó harta de la política de cero casos, pero para mí fue un antes y un después, porque muchos chinos se dieron cuenta de que su país era capaz de movilizar tremendos recursos por encima de muchos otros. Se hicieron conscientes de lo mucho que dependían de ellos otros países supuestamente mucho más ricos a la hora de abastecerse. Y eso también ocurrió en el periodo final de la política de cero casos, el más tenso, porque se vieron las tensiones que generaban en el resto del mundo los atrasos en los puertos chinos. Luego tenemos los frutos de la inversión en infraestructura, que ha sido una locura, y ya desde antes de la pandemia venía impresionando a los propios chinos, y esa impresión fue alimentándose de autoestima e incluso de orgullo cuando el país se abrió al turismo extranjero con facilidades de cara a los visados y demás, y empezaron a llegar cada vez más turistas de otros países que se quedaban sorprendidos con los avances del país. En las redes sociales de China se viralizaron vídeos con reacciones de esos turistas extranjeros frente a los aeropuertos, los trenes de alta velocidad, las ciudades futuristas, la limpieza de muchas calles, la sensación de seguridad y en general el nivel de prosperidad alcanzado. Para mí ese ha sido un fenómeno clave a la hora de entender estos cambios en la mentalidad, porque muchas veces no te das cuenta de todo lo que has mejorado hasta que te lo dicen otros. En China hay mucha propaganda sobre los grandes proyectos de infraestructura y los chinos han escuchado muchas veces que su nuevo puente es el más alto del mundo. Pero cuando eso te lo dice gente de países admirados durante décadas y décadas, y son ellos los que muestran admiración por lo que se ha conseguido en China, el efecto va un poco más allá. Y no estoy hablando solo de los vídeos de reacciones sobre
sobre los que también podríamos sospechar que se trate de propaganda. Estoy hablando de que en la típica zona turística con vistas al desarrollismo chino, muchas veces son los visitantes extranjeros los que más alucinan. Para los chinos es como, bien, está guay, ya lo había visto, pero sí, y ellos están como, hola tío, pero ¿qué es esto? Pero esto es el futuro. China está lejos de ser un país perfecto, tiene cantidad de problemas como cualquier otro, pero ha llegado a un nivel de desarrollo que hace que parte de la sociedad se fije en los problemas de los Estados Unidos o de Reino Unido, por citar un par de ejemplos, y cuestionen aquella imagen de países súper admirables y casi perfectos de la que gozaron durante mucho tiempo. Por otra parte, la guerra comercial, ya desde el primer mandato de Donald Trump, hizo que aumentasen las hostilidades hacia los chinos en el país norteamericano. Hostilidades que se acentuaron durante la pandemia y que con el ambiente de paranoia neomacartista hicieron que cada vez más científicos chinos del más alto nivel que se habían establecido en los Estados Unidos regresasen a China. Ojo, siempre habrá quienes digan, ¿y entonces por qué emigran tantos chinos a los Estados Unidos? Pero en realidad en China el porcentaje de la población que emigra es muy bajo en comparación con muchos países, aunque al ser el segundo país más poblado del mundo, esa pequeña porción se traduce en muchos emigrantes. Otro fenómeno importante fueron los encuentros que se dieron a través de la aplicación china RedNote cuando amenazaron con cerrar TikTok y miles de usuarios norteamericanos acudieron a ella. Los llamados refugiados de TikTok compartieron sus experiencias del día a día con muchos chinos y estos últimos se dieron cuenta de que su situación no está tan mal. Si hace 15 o 20 años les dijeses a los chinos, cuidado que los Estados Unidos no están tan bien como imagináis, muchos responderían con escepticismo. Ya, eso lo decís para que no vayamos. Pero los acontecimientos o fenómenos que vengo comentando han generado un despertar. Y es interesante que ese despertar no haya sido causado tanto por los medios chinos, sino sobre todo por chinos que se mudaron a los Estados Unidos y han compartido sus experiencias a través de las redes sociales de China. Y el caso de la Kill Line o la línea de ejecución solo es el más reciente y viral de ellos. Su responsable es un creador de contenido que se hace llamar Laoa. La A es de Alex, que es como nos referiremos a él a partir de ahora, aunque él no muestra nunca su rostro y luego veremos a qué podría deberse. Alex era estudiante de bioquímica, pero trabajaba a tiempo parcial como ayudante de forense en Seattle. En su día a día trabajaba con restos de ciudadanos que habían fallecido sin que nadie denunciase su desaparición. Se trataba de personas sin hogar, de las que también hay en China, aunque en números bastante menores. Y esto lo puedo decir porque acumulo ya cientos de horas documentando la realidad de las calles y callejones del país en 2 años de transmisiones en vivo de lunes a viernes. Y creo que el panorama en ese aspecto es muy distinto. La cantidad de estadounidenses que viven en la calle impresionó a Alex y también a sus espectadores. Por cierto, él hace transmisiones en vivo de varias horas sobre ese y otros temas, a veces con invitados, y algunas de esas emisiones en la plataforma Bilibili tienen varios millones de visitas. A eso hay que añadir multitud de cortes que circulan por las redes sociales y que han dado lugar a una megatendencia. Se estima que en Douyin, la versión china de TikTok, el contenido sobre la Kill Line ha superado los 1.000 millones de visitas. Él no es el único creador de contenido chino que ha documentado esa realidad de los Estados Unidos en las redes sociales de China, pero Alex ha ido un poco más allá de las simples apariencias para dar contexto y explicar el problema. Lo que ocurre, según él, y en esto coinciden muchos expertos, es que una parte de la clase trabajadora y de quienes se consideran clase media viven con un nivel de deuda muy peligroso, de manera que, por ejemplo, un problema de salud puede generar facturas inasumibles. De cara al exterior todo parece ir bien, pero basta una mala racha, que tengas un accidente o pierdas tu trabajo para caer en una espiral de pérdidas que amenace con dejarte
literalmente en la calle. También hay trabajadores que tienen problemas de salud pero no pueden permitirse una baja y recurren a calmantes, de manera que en algunos casos ya hay un problema de adicción subyacente antes de caer en una desgracia mayor. Pero la cosa va más allá, porque él, igual que otros, piensa que ese no es un fallo del sistema, sino una más de sus normas de funcionamiento. Todo está organizado de tal manera que solo una parte de la sociedad puede vivir bien. Luego hay otra parte que está luchando por entrar en esa zona cómoda y otra que se ha dado por vencida. Alex también habla de otros problemas de la sociedad estadounidense desde un enfoque crítico, y quizás pensaréis que esto es lo más normal dentro de los medios chinos, pero lo cierto es que los canales oficiales suelen ser bastante blandos en ese aspecto. En los tiempos de Mao, la propaganda contra los Estados Unidos era mucho más agresiva en comparación, y desde las reformas económicas y de apertura se optó por un enfoque más suave, debido en gran parte a que los chinos lo tenían mucho más fácil para comprobar la situación del país norteamericano, y como he dicho antes, se volvieron más escépticos frente a discursos del tipo: no creáis lo que os cuentan del país norteamericano porque la realidad es mucho peor. Sin embargo, las condiciones de vida en China han mejorado mucho en los últimos 50 años, y las historias de Alex han tenido tanto tirón que incluso grandes medios y figuras destacadas se han sumado a la tendencia. El fenómeno ha sido de tal magnitud que también ha recibido cobertura en los medios estadounidenses, aunque allí lo han reducido a poco menos que un ejercicio de propaganda y no se lo han tomado muy bien. De hecho, Alex regresó a China el 14 de enero tras sufrir presiones, porque de acuerdo con su versión de los hechos, se filtró información sobre su identidad, las cosas se pusieron un pelín feas, empezó a recibir amenazas, a ver gente dando vueltas por su lugar de residencia, y al final tuvo que escapar. Eso también ha dado mucho que hablar en China, porque se supone que los Estados Unidos son el país de la libertad, y los comentarios de Alex sobre la Kill Line aluden a una realidad muy documentada. Por lo que hemos visto en su contenido, lo que cuenta sobre el día a día de parte de la clase trabajadora y la clase media de los Estados Unidos, cuenta con muchas más evidencias que las historias de ciencia ficción distópica sobre China que publican una y otra vez los medios norteamericanos. Ahora bien, yo con el interés sobre los problemas de otros países veo otro problema. Es muy natural sentir curiosidad por ellos y muy sano cuando se enfoca a la búsqueda de soluciones, pero también puede convertirse en una vía de escape que no contribuya a nada más que a la típica reacción de "buf, pensaba que vivíamos mal, pero en ese país están todavía peor". Eso es lo que suelen hacer muchos medios occidentales con China. A menudo hablan de los problemas de este país porque entre sus lectores hay quienes están al límite y pueden tener interés en noticias que relativicen su situación y les hagan pensar que no es para tanto, porque fíjate esos chinos qué pobres. Y al final esas noticias contribuyen a legitimar el orden de cosas nacional. Estamos mal, pero bueno, mejor seguir como hasta ahora y no caer en la situación de China. Yo personalmente preferiría que los chinos no cayesen en ese vicio mediático, pero bueno, ya veremos cómo evoluciona. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido como las clases de mandarín de Lele y directos exclusivos. Muchas gracias y hasta pronto.